Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad. No usen la libertad para satisfacer su carne pecadora. Al contrario, háganse servidores los unos de los otros por amor, porque toda la ley alcanza su plenitud en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En estos días estamos hablando sobre la libertad de la fe, escuchando la carta a los Gálatas. Pero me vino a la mente lo que Jesús decía sobre la espontaneidad y la libertad de los niños, cuando este niño tuvo la libertad de acercarse y moverse como si estuviera en su casa. Y Jesús nos dice, también ustedes, si no son como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. El coraje de acercarse al Señor, de ser abiertos al Señor, de no tener miedo. Le agradezco a este niño por la lección que nos ha dado a todos, y que el Señor lo ayude en su limitación, en su crecimiento, porque ha dado este testimonio que le vino del corazón. Los niños no tienen un traductor automático del corazón a la vida, el corazón va adelante. Gracias. L'Apostolo Paolo, con la sua lettera ai Galati, poco alla volta ci introduce nel grande novità. El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, poco a poco nos introduce en la gran novedad de la fe. ¿Cuál es la novedad de la fe? Es realmente una gran novedad, porque no renueva solo algún aspecto de la vida, sino que nos lleva dentro de esa vida nueva que hemos recibido con el bautismo. Allí se ha derramado sobre nosotros el don más grande, el de ser hijos de Dios. Renacidos en Cristo, hemos pasado de una religiosidad hecha de preceptos, pasamos de una religiosidad hecha de preceptos a la fe viva, que tiene su centro en la comunión con Dios y con los hermanos, es decir, en la caridad. Hemos pasado de la esclavitud, del miedo y del pecado a la libertad de los hijos de Dios. Otra vez la palabra libertad. Hoy trataremos de entender mejor cuál es el apóstol, cuál es para el apóstol el corazón de esta libertad. Pablo afirma que la libertad está lejos de ser un pretexto para la carne. La libertad no es un vivir libertino según la carne o según el instinto, los deseos individuales o los propios impulsos egoístas. Al contrario, la libertad de Jesús nos conduce a estar, escribe el apóstol, al servicio los unos de los otros. Que ci porta al servizio, a vivere per gli altri. La vera libertà, in altre parole, la verdadera libertad, en otras palabras, se expresa plenamente en la caridad. Una vez más, nos encontramos delante de la paradoja del Evangelio. Somos libres en el servir, no de hacer lo que nosotros queremos. Somos libres en el servir, y ahí llega la libertad. Nos encontramos plenamente en la medida en la que nos donamos. Poseemos la vida si la perdemos. Y esto es evangelio puro.
Pero ¿cómo se explica esta paradoja? La respuesta del apóstol es tan sencilla como comprometedora, mediante el amor, porque no hay libertad sin amor. La libertad egoísta de hacer lo que quiero no es libertad, porque torna hacia sí mismo, no es fecunda. Mediante el amor, es el amor de Cristo que nos ha liberado y aún es el amor que nos libera de la peor esclavitud, la de nuestro yo. Por eso la libertad crece con el amor. Pero atención, no con el amor intimista de telenovela, no con la pasión que busca simplemente lo que nos apetece y nos gusta, no con ese, sino con el amor que vemos en Cristo, la caridad. Este es el amor verdaderamente libre y liberador. Es el amor que brilla en el servicio gratuito modelado sobre el de Jesús, que lava los pies a sus discípulos y dice, porque les he dado ejemplo para que también ustedes hagan como yo he hecho con ustedes. Para Pablo la libertad no es hacer lo que me apetece y me gusta, no. Este tipo de libertad sin un fin y sin referencia sería una libertad vacía. Y de hecho deja el vacío dentro. ¿Cuántas veces, después de haber seguido solo el instinto, nos damos cuenta de quedar con un gran vacío dentro y haber usado mal el tesoro de nuestra libertad, la belleza de poder elegir el verdadero bien para nosotros y para los otros? La verdadera libertad siempre nos libera. En cambio, si hacemos esa libertad de hacer lo que nos gusta, no nos libera. Solo esta libertad es plena, concreta y nos inserta en la vida real de cada día. En otra carta, la primera a los Corintios, el apóstol responde a quien sostiene una idea equivocada de libertad. Todo es lícito, dicen estos, una idea equivocada. Mas no todo es conveniente, responde Pablo. Todo es lícito. Mas no todo edifica, responde el apóstol. Y añade que nadie procure su propio interés, sino el de los demás. Y esta es la regla para desenmascarar cualquier libertad egoísta. ¿A quién está tentado de reducir la libertad solo a los propios gustos? Pablo lo pone delante de la exigencia del amor. La libertad guiada por el amor es la única que hace libres a los otros y a nosotros mismos, que sabe escuchar sin imponer, que sabe querer sin forzar, que edifica y no destruye, que no explota a los demás para su propia conveniencia y les hace el bien sin buscar su propio beneficio. En resumen, si la libertad no está al servicio del bien, corre el riesgo de ser estéril y no dar fruto. En cambio, la libertad animada por el amor conduce hacia los pobres, reconociendo en sus rostros el de Cristo. Por eso el servicio de los unos hacia los otros permite a Pablo, escribiendo a los Gálatas, subrayar algo de ninguna manera secundario. Hablando de la libertad que le dieron los otros apóstoles para evangelizar, subraya que le aconsejaron solo una cosa: acordarse de los pobres. Quella lotta ideologica fra Paolo e gli apostoli si sono messi d'accordo. Cosa hanno detto gli apostoli? Ma vai avanti e non dimenticarti dei poveri, cioè que tu libertad de predicador sea una libertad al servicio de los demás, no para ti mismo, de hacer lo que te gusta. Sabemos, sin embargo, que una de las concepciones modernas más difundidas sobre la libertad es esta: mi libertad termina donde empieza la tuya. Pero aquí falta la relación. Es una visión individualista.
Sin embargo, quien ha recibido el don de la liberación obrada por Jesús no puede pensar que la libertad consiste en el estar lejos de los otros, sintiéndoles como molestias. No puede ver al ser humano encerrado en sí mismo, sino siempre incluido en una comunidad. La dimensión social es fundamental para los cristianos y les consiente mirar al bien común y no al interés privado. Soprattutto in questo momento storico abbiamo bisogno di riscoprire la dimensione comunitaria. Sobre todo en este momento histórico necesitamos redescubrir la dimensión comunitaria, no individualista de la libertad. La pandemia nos ha enseñado que necesitamos los unos de los otros, pero no basta con saberlo, es necesario elegirlo cada día concretamente. Decimos y creemos que los otros no son un obstáculo a mi libertad, sino la posibilidad para realizarla plenamente. Porque nuestra libertad nace del amor de Dios y crece en la caridad. Gracias. Y seguimos con la catequesis. Ahora es el turno de nuestro idioma, el español. Los fieles de lengua española que participan en esta audiencia desean presentarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendecirá también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, seguimos profundizando en el concepto de libertad que San Pablo ofrece a los Gálatas. La vida nueva en Cristo es una llamada a la libertad. Pero ¿cómo se expresa esa libertad? El apóstol presenta dos ideas contrapuestas. Por un lado, una falsa concepción de la libertad que considera que todo es lícito, que vive según el instinto, las pulsiones, los deseos egoístas, siguiendo los criterios de ¿me gusta o no me gusta? Esa es una libertad vacía y que nos deja vacíos por dentro. Por el contrario, la verdadera libertad, la libertad en Cristo, no busca el propio interés, sino que está guiada por el amor y se expresa en el servicio de los demás. Somos verdaderamente libres cuando amamos y servimos gratuitamente a quienes nos rodean, de modo particular a los pobres. El amor nos hace libres, nos lleva a elegir y obrar el bien, nos mueve a servir. Por otra parte, no olvidemos que la caridad tiene también una dimensión social, es decir, que no deja a nadie al margen, no es selectiva, sino que busca el bien de todos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Veo que allí están las ministras de los enfermos. La hija de la Madre Torres Acosta. Estas monjitas se pasan las noches cuidando a enfermos y duermen un rato del día. Son un ejemplo de lo que es servicio hasta el fin, con abnegación de sí misma. Sigan por este camino. Gracias por lo que hacen. Pidamos a Jesús, modelo de caridad y servidor de todos, que nos libere de nuestras esclavitudes y nos ayude a ser auténticamente libres, impulsándonos a amar con gestos concretos de misericordia y caridad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Saludo cordialmente i polacchi qui presenti. Saludo cordialmente a los polacos aquí presentes.
Queridos hermanos y hermanas, pasado mañana es la memoria litúrgica de San Juan Pablo II. A su protección los encomiendo a ustedes, a sus familias y a todo el pueblo polaco. Recuerden siempre lo que les dijo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Estén atentos para que nada los separe de este amor. Ningún falso eslogan, ninguna ideología errada, ningún abandono a la tentación de comprometerse con lo que no es de Dios. Rechacen todo lo que destruye y debilita la comunión con Cristo. Los bendigo de corazón. Por último, como siempre, mis pensamientos se dirigen a los ancianos, a los enfermos, los jóvenes y los recién casados. En este mes de octubre, la Iglesia exhorta a rezar por las misiones y a aceptar la invitación de Cristo a ser sus colaboradores activos. Entreguen al Señor su generosa disponibilidad y ofrezcan sus sufrimientos para que se cumpla el plan salvador del Padre Celestial. Mi bendición para todos. Y ahora nos disponemos a rezar el Padre Nuestro y a recibir la bendición del Santo Padre Francisco. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino Hoviscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiuterium nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Y acabamos de recibir la bendición del Santo Padre Francisco. Y con estas palabras del Pontífice yo me despido deseándoles un feliz día para todos. Mi nombre es María Cecilia Mutual y en nombre de los demás integrantes de nuestra redacción de Radio Vaticana, Vatican News, les agradecemos como siempre por haber estado con nosotros. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.